a gallega, donde tenemos todos nosotros tantos amigos en común. Y esa expresión es que de bien nacido ser agradecido, por lo tanto, trato en primer lugar de agradecer efusivamente el cariño tanto del presidente como de Serviliano, que han tenido la gentileza de convocarme para esta charla, pero debo hacerles una aclaración, ya habrán visto algo del magro currículum que me acompaña. En realidad, como alguna vez dijo el querido profesor uruguayo José Luis Yo, a quien muchos de ustedes conocen, al presentarme en una charla dijo: se nos ha colado un administrativista. Y en realidad debo hacerles esa aclaración, soy alguien acercado al derecho administrativo, pero encandilado por el encanto de esa relación tan particular que se da en el derecho tributario como manifestación de la intensidad del poder público, con lo cual hay un puente que transitamos a veces y cruzamos frecuentemente para reflexionar sobre la materia tributaria. Con lo cual, hecha esta aclaración, quería simplemente dejar en claro, para no recibir ninguna denuncia posteriori de violación de expectativas por parte del consumidor. Así que sépanlo de antemano, tienen un administrativista que se ha colado. Fuera de esta precisión inicial, también el tema de la charla de hoy, que refiere a las garantías del procedimiento administrativo tributario, amerita algunas precisiones iniciales. A veces referimos a un viejo caso de la jurisprudencia norteamericana que muchos de ustedes deben haber conocido a partir de las páginas de Dworkin, que es el caso Riggs versus Palmer, el caso en el que una corte un tribunal de Nueva York tiene que resolver sobre una herencia que se debía servir a un chico que había asesinado al causante. Y entonces se encuentran los magistrados con que no había ninguna norma en el código que estableciese que no se debía o que prohibiera tener vocación sucesoria a aquel que hubiera sido homicida del causante. Y los jueces terminan haciendo lugar a esta tesis de que no podía servirse la herencia en virtud de que hay veces que el ordenamiento positivo no expresa o no manifiesta expresamente reglas que son presupuestas por el legislador. Es decir, hay ciertos presupuestos que no siempre están puestos de manifiesto. Por ende, cuando empiezo siempre a hablar de las garantías del procedimiento administrativo, remito un poco a este caso para hacer esa aclaración, aunque no lo diga. Esta es la contracara o parte de, o si se quiere, compensación que se debe verificar al deber de contribuir. Es decir, no se trata de tomar un partido a priorístico, no se trata de oponerse a priori a la existencia del más alto deber ciudadano, que es el de contribuir a las cargas públicas, y que es en definitiva un reclamo de la igualdad más estrictamente considerada y de la justicia en su última medida. Pero bien, empiezo haciendo esta aclaración, nada de lo que digamos implica dejar de reconocer que las garantías no son necesariamente un opuesto, un adversativo, y esto espero concluir con alguna referencia a este tema al final de la charla. Si no les parece mal, les voy a compartir una pequeña guía. Sepan también de antemano que mi ductilidad con el tiempo y con las herramientas informáticas es bastante precaria. Con lo cual es probable que sucedan dos cosas: que me pase de tiempo o que me desordene. Por ende, si no lo toman a mal, voy a compartir esta breve presentación. Les pido además, si se corta o si existe alguna dificultad, me avisen en lo posible, que intentamos subsanarlo en cuanto a la velocidad de la transmisión de la información. Bueno, la primera cuestión, se nos convoca para hablar de garantías. Y cuando hablamos de garantías hay una referencia ineludible al concepto de herramienta. Las garantías en general, y hay una extensa lista de autores que ustedes verán ahí reproducida, de distintos orígenes, simplemente para reconocer cómo a nivel universal la garantía se nos presenta como una herramienta para una finalidad determinada, que es la satisfacción de otra situación jurídica. Es decir, la garantía no necesariamente en sí misma es autosatisfactiva, sino que generalmente atiende a la satisfacción de otra situación jurídica.
Por lo general, los autores le reconocen distintos orígenes a la voz, algunos lo reconocen en el origen franco-alemán, que vendría a reflejar la idea de seguridad o de certeza frente a aquello que estaría en riesgo. Y por ende, cuando hablamos de garantías en el procedimiento, nos vamos a referir a aquellas vías por las cuales el ordenamiento se asegura de que los fines del procedimiento administrativo se cumplan. Después indagaremos acerca de cuáles son los fines del procedimiento administrativo, porque en esto sí hay normalmente una confusión importante en buena parte de los agentes públicos llamados a actuar en ella, y muchas veces también en los contribuyentes cuando deben participar. Pero vean que, digamos, citando otras menciones, garantía para Bielsa, el autor argentino, es un medio de poner en movimiento a la autoridad para que restablezca el derecho subjetivo cuando éste ha sido vulnerado, es decir, que la garantía parece mostrarse como herramienta a priori, pero también como herramienta de subsanación o de recomposición en aquellos supuestos en los cuales ha habido ya una lesión. También Freitas do Amaral habla de los medios creados por el ordenamiento jurídico con la finalidad de evitar o sancionar las violaciones al derecho objetivo, las ofensas a los derechos subjetivos o los intereses legítimos de los particulares, o el demérito de la actuación administrativa de las administraciones públicas. Me gusta mucho esta definición del recientemente fallecido profesor portugués, porque amén de ser amplia en el sentido de referir a la garantía, no solo respecto de los derechos subjetivos o intereses legítimos de los particulares, sino a las ofensas al derecho objetivo, tiene algo interesante, que es, dice, el demérito de la actuación administrativa de las administraciones públicas, con lo cual nos lleva también a las garantías no solo frente a las opciones de legalidad, sino a las garantías frente a las opciones de mérito o de conveniencia, para poder juzgar así la razonabilidad como elemento que rodea a esa actuación basada en mérito, que llamamos discrecionalidad, y que también en el ámbito tributario, aun cuando ha sido por la mejor doctrina señalado como una facultad excepcional o prácticamente prohibida. Yo recuerdo la mención de Valdés Costa, que decía: en el ámbito del derecho tributario no hay lugar para la discrecionalidad. Sin embargo, en los procedimientos administrativos tributarios hay opciones que se adoptan muchas veces en base a la conveniencia o no de llevar adelante el procedimiento, que pueden verse incididas por este tipo de opciones. Esta definición de Freitas do Amaral además nos coloca en la idea de las garantías como herramienta no solo de la pervivencia de situaciones jurídicas, sino además como control de la administración. Es decir, las garantías nos sirven no solo para proteger a situaciones subjetivas de individuos afectados, sino que también nos van a servir para juzgar y para controlar a la administración adecuadamente. Un documento que en materia tributaria no puede ser obviado, especialmente en los últimos tiempos, es la Carta de Derechos del Contribuyente del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, que los queridos amigos que nos acompañan hoy, que estuvieron en Montevideo, participaron también en las sesiones de discusión y que fuera aprobado durante la 35ª Asamblea del ILAT. Hace una distinción entre derechos de los contribuyentes y garantías, y se basa también en esta idea de la garantía como un supuesto de eficacia del derecho. Es decir, a los efectos de la Carta, el término de garantía se entiende como las medidas sustantivas o procesales orientadas a hacer efectivos los derechos y garantías de la Carta. Es decir, vean lo interesante, que las garantías son garantías de derechos, pero a su vez garantías de otras garantías. Y esto es bien interesante porque hay veces que las garantías no se nos van a presentar estrictamente como un mandato, sino que se nos van a presentar como un derecho subjetivo o como un interés protegido. Por ende, esas garantías son multiformes, tienen distintos efectos jurídicos, pero lo que las unifica siempre es que van a atender a la protección de otra situación jurídica subjetiva o del control de la administración. Hay una mención que es bien importante y me parece fundamental empezar por ello. Dice: los derechos y garantías incluidos en la Carta se entenderán sin menoscabo de otro u otros que puedan reconocerse, siempre que aumenten el grado de protección efectiva de los contribuyentes. Esta mención al ámbito de no regresión, en definitiva, que producen este tipo de documentos, es decir, a generar plafones mínimos que van operando por acumulación y que nunca van operando en contra
de aquellas garantías que se otorgan con mayor intensidad, vamos a ver en un ratito que tiene mucha relevancia, porque a mi juicio todavía no hemos desarrollado adecuadamente una sistematización lógica de la operatividad de las garantías, es decir, cómo se interpretan las normas de garantía y qué efectividad debemos darle a esas normas de garantía en los distintos ordenamientos. Quizás ahora hagamos alguna mención sobre ese punto. Baste señalar además que dentro de los autores, digamos, de esta Carta de Derecho del Contribuyente están los pensadores, y es un aporte más que significativo de los pensadores del derecho tributario latinoamericano, ampliado además al derecho español, con la participación esencial de García Novoa y también de autores italianos. Ahora bien, como les decía, a las garantías nos podemos aproximar desde distintos paradigmas. Desde la perspectiva naturalista, la garantía es básicamente implícita o es muy fácil acceder a su concepto, porque en definitiva, desde que reconocemos que existe un ordenamiento propio que genera situaciones jurídicas que atienden a la justicia o al valor de justicia y que preexisten al reconocimiento de las reglas de derecho, es bastante sencillo asumir que ellas van a operar con independencia incluso de los mecanismos que establezca el derecho positivo. En el derecho uruguayo, y no les hice una aclaración más que importante, la aspiración de la charla de hoy es simplemente la de transmitir algunas experiencias desde el derecho uruguayo que puedan serles útiles para apreciar con un efecto comparativo cómo pueden contribuir a lo que yo estimo que debe ser una visión global. Es decir, tenemos que trabajar en una visión global y documentos como la Carta de Derechos ayudan a una visión global de los derechos de los contribuyentes que complemente también la visión de los organismos globales enfocados especialmente en la eficiencia o en la eficacia de las administraciones tributarias. Es decir, hay que hacer un compendio a nivel global para reconocer estos derechos fundamentales. Y entonces les decía, en Uruguay, y esto hay una norma muy similar en Argentina, en la Constitución venezolana, hace unos días lo comentaba incluso con Serviliano, creo que tienen una disposición bastante similar en la del artículo 72 de la Constitución, que establece que el elenco de derechos, deberes y garantías establecidos en la Constitución no se agota en los que están expresamente reconocidos, sino que además se incluyen, aunque no se los mencione, aquellos que son inherentes a la persona humana o derivados de la forma republicana de gobierno. Es decir, que el ordenamiento positivo uruguayo, como decía el profesor Alberto Ramón Real, reconoce una estimativa y un naturalista al traer desde los principios derechos y garantías que no existen en el ordenamiento positivo, pero que el ordenamiento positivo reconoce. El artículo 332, además, es una norma típica de garantía en la Constitución uruguaya, ya que establece que los derechos reconocidos en la Constitución, aunque no tengan reglamentación legal, de todas maneras deben aplicarse, integrando las soluciones que brinden los fundamentos de las leyes análogas o los principios generales de derecho. Con lo cual, vemos que hay un mecanismo de integración para garantizar que se cumplan los derechos sustantivos. Desde la visión positivista, sin embargo, tampoco podemos negar la importancia de las garantías. Y por eso me parece interesante traer la opinión de Ferrajoli, quien ha desarrollado una teoría del derecho desde las garantías. Y en estos aportes de confluencia me parece que podemos encontrar muchos puntos en común, porque Ferrajoli parte en realidad del quiebre del paradigma y un naturalista, y lo que él llama el modelo paleopositivista para indagar en la idea de un verdadero positivismo constitucionalista o neoconstitucionalismo de origen o de estructura formal. ¿Bien? Y entonces reconoce de principio que la validez de las normas y lo que produce el derecho se deriva de la autoridad y no necesariamente de la verdad como partía el presupuesto que manejaba el positivismo. Hay ahí, como verán ustedes, la expresión de esa vieja mención latina de veritas non autoritas factum legem. Hay que tomarla con un cierto cuidado porque el concepto de autoritas en realidad está tomado como autoridad en el sentido de poder, cuando en realidad sabemos que en el derecho romano era un concepto mucho más rico. ¿Bien? Pero tomado en el sentido de que el poder es el que crea la norma,
¿Cómo se derivan entonces las estructuras de garantía? Bueno, dice Ferrajoli, en realidad las garantías, y me parece una definición muy aceptable y compartible, las garantías son una forma de acortamiento entre los derechos y su efectividad. Es decir, entre la estructura formal del derecho y su concreción efectiva. Por ende, dice, las garantías operan en primer lugar como una forma de protección frente a las mayorías. Él habla de una zona de lo que no puede ser siquiera decidible por las mayorías. Y ese ámbito, zona de lo no decidible por las mayorías, sería el ámbito de los derechos fundamentales en los cuales nadie puede ser afectado, incluso por decisiones basadas en el principio democrático. Esto es bien interesante porque además a partir de esto desarrolla una teoría de las garantías en un sentido formal, pero que, a mi juicio, no deja de tener un pie valorativo. Y ese pie valorativo es la centralidad de los derechos fundamentales de las personas. Por supuesto que en su teoría los derechos fundamentales están distinguidos de los derechos de contenido puramente patrimonial, a los que no llama derechos fundamentales. Pero de todas maneras, el sistema de garantía sí opera sobre lo que llamamos derechos fundamentales, que incluyen, lo vamos a ver ahora, el concepto de debido procedimiento y garantías durante el procedimiento, que eso sí son derechos fundamentales en cualquier caso. Habla de las garantías en dos sentidos diferentes. Habla de garantías de tipo primario, que serían obligaciones o prohibiciones directas. Por ejemplo, la prohibición de realizar una inspección tributaria, una auditoría tributaria, relevando documentación mediante ingreso en el domicilio del contribuyente en horas de la noche o en horas del día sin autorización del dueño de casa o con autorización judicial. Es decir, esta prohibición constituye una garantía de un derecho fundamental que es la inviolabilidad del domicilio, reconocida en el artículo 11 de la Constitución uruguaya, para ponerlo como ejemplo. Pero luego habla de garantías secundarias, que serían aquellas obligaciones o prohibiciones que lo que tienden a hacer es a sancionar judicialmente las lesiones o las afectaciones de los derechos o a sustituir la prestación de los derechos que no han sido satisfechos mediante prestaciones efectivas. Entonces, a partir de esta distinción, podemos concluir igualmente que tanto desde una perspectiva naturalista como una perspectiva positivista, llegamos siempre a la idea de la centralidad de las garantías para los derechos fundamentales. Ahora bien, acá empieza un poquito algún razonamiento que me permitirán ustedes hacer más sobre la libertad de mis reflexiones y que someto a la crítica de ustedes con todo gusto. Las garantías operan siempre en un sentido amplio y de esto se derivan varias cuestiones. La primera, normalmente operan sobre situaciones jurídicas, pero muchas veces se manifiestan como fin de la organización administrativa. La organización administrativa y la organización de la actuación administrativa tiene que estar pensada en clave de garantía, porque si existe un principio fundamental en el Estado Democrático de Derecho, que es la centralidad de la persona humana, mal podemos hablar de organizaciones o de procedimientos dirigidos a satisfacer finalidades distintas de aquella que es la finalidad central de la actuación administrativa. Les aclaro que pensamos al derecho administrativo con una visión básicamente garantista, para llamarlo como el derecho del poder para la libertad, y como agrega el profesor Jaime Rodríguez Arana, para la libertad solidaria, es decir, no es la libertad del hombre solo y aislado, sino que es la libertad del hombre en conjunto y en un ámbito de justicia. Ahora bien, fuera de esto, muchas veces aparecen situaciones jurídicas, activas o pasivas, que en sí mismas son derechos, pero que operan como garantía. Y esto es muy claro porque en la Constitución uruguaya, el artículo 7, y les sugiero que si les pica el bichito de la curiosidad lo lean algún día, es bien interesante porque establece cuándo el legislador puede limitar los derechos individuales. Y para ello dice que puede hacerlo solo la ley, es decir, el acto legislativo formal es el único que puede restringir derechos constitucionales y basado en razones de interés general. Pero lo que aclara es que todos tenemos derecho a ser protegidos en el goce de determinados derechos. Es decir, la Constitución no reconoce el derecho de propiedad, no reconoce en esta norma el derecho a la libertad,
sino que lo que reconoce es el derecho a ser protegido en el goce de. Con lo cual, la norma del artículo 7 constituye un derecho, pero un derecho a la garantía. Por ende, distinguir derechos de garantías a veces puede llevarnos a ciertas trampas lógicas. Luego, obviamente que la estructuración de un procedimiento adecuado opera como garantía del fin debido de la administración. Esto no está disociado de la idea de buena administración. Esta idea, que está reconocida en el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pero que entre nosotros dogmáticamente tiene un alcance mucho más amplio, que incluye no solo la debida motivación de los actos, no solo la utilización de un idioma comprensible, sino que además, o la de un procedimiento adecuado, sino que además alcanza a las opciones adecuadas, a las opciones adecuadas de acuerdo al fin y conforme al mérito. Por ende, la Constitución uruguaya, por ejemplo, reconoce expresamente la buena administración como un estándar en base al cual el Tribunal de lo Contencioso Administrativo puede anular los actos administrativos con efectos generales. O sea que la buena administración para nosotros no es simplemente una frase hecha, es un estándar jurídico de control jurisdiccional. A partir de esto se derivan algunas consecuencias operativas. La primera, las garantías deben siempre interpretarse en favor del sujeto a cuya situación jurídica se pretende garantizar. Es decir, la interpretación debe ser siempre con criterio expansivo y nunca en contra del garantizado. Hay una norma en el Código Tributario Uruguaya que es una expresa manifestación de cómo debe interpretarse este problema. Según establece el Código Tributario Uruguayo, la fundamentación de los recursos administrativos debe efectuarse dentro de los 20 días posteriores a la presentación del recurso. Es decir, tengo un acto de determinación que me causa una lesión, yo puedo recurrirlo de acuerdo con la norma constitucional y puedo diferir la fundamentación de ese recurso como contribuyente o como responsable, pero me dice el Código Tributario, tengo que fundamentarlo dentro de los 20 días. Una primera interpretación que se produjo de esta norma fue: si no, o las administraciones tributarias, en particular las de Seguridad Social, interpretaron, si no se fundamenta dentro de los 20 días, se resuelve el recurso y se resuelve en sentido negativo porque no hay razones para cambiar lo decidido. Y Valdés Costa lo dijo en sus comentarios al Código Tributario y es una clarísima forma de cómo debe interpretarse adecuadamente una norma de garantía. Dijo: la fundamentación del recurso es un derecho que constituye una garantía de defensa. Por ende, si no se presenta a los 20 días, la única posibilidad es que la administración no debe guardar silencio respecto de ese recurso. Es decir, la garantía consiste en que la administración no resuelva antes de agotado ese plazo para que se escuche al administrado. Si no se pronunció, se podrá pronunciar. Si se pronunció después, el administrado, es decir, si presentó la fundamentación después, no importa, debe recibirse la fundamentación. Nunca puede interpretarse como plazo perentorio, porque los plazos de garantía no se pueden interpretar como plazos perentorios. Esta fuerza expansiva de las garantías, a mi juicio, tienen que ver con su naturaleza de ser herramienta para la satisfacción de un derecho fundamental. Y por ende, nunca pueden interpretarse, y esta es el segundo corolario interpretativo que a mi juicio se deriva, nunca se puede interpretar en sentido restrictivo ni excluyente de manera implícita o a contrario sensu. Por ejemplo, la prescripción de tributos en Uruguay generó un problema importante en cuanto a dónde debía alegarse. Hacia 1997, las administraciones públicas decían que la prescripción del tributo debe alegarse en sede jurisdiccional. ¿Y esto por qué? Porque el Código Civil establece que la prescripción es una excepción, y siendo una excepción, solo se plantea en el ámbito jurisdiccional. Por ende, si yo le presentaba a la administración una petición, una solicitud para que reconociese que un tributo se había extinguido por prescripción, la respuesta que obtenía era: no puedo reconocerle la prescripción en esta instancia. La ley, en 1996, la ley dice 1713, estableció que un organismo recaudador, el Banco de Previsión Social, debía reconocer de oficio la extinción del tributo verificado por prescripción. Y esto fue bien interesante porque se dijo: si la norma es solo para el Banco de Previsión Social, es decir, era una garantía del efecto extintivo del tributo,
Si la norma establece que solo el Banco de Previsión Social y no menciona a la Dirección General Impositiva u otros organismos paratributarios, entonces se aplica solo al Banco de Previsión Social. Nosotros sostuvimos en un artículo que publicamos en la revista tributaria en aquel entonces que esta norma de garantía debía ser aplicada de manera extensiva a todas las administraciones tributarias, puesto que lo único que hacía era interpretar la forma en que debía aplicarse la extinción del tributo. El Tribunal del Contencioso Administrativo entendió que esta era la posición correcta e incluso los tribunales civiles lo aplicaron respecto de la recaudación de los paratributos para los organismos que llamamos personas públicas no estatales, aun cuando la ley solo lo establecía para un organismo en especial que era el Banco de Previsión Social. Esto fue una demostración también clara del efecto extensivo de las reglas de garantía. Sin embargo, les debo contar que hace poco menos de un mes el Tribunal del Contencioso Administrativo dio una marcha atrás en esta interpretación, lo que constituye a mi juicio una visión regresiva en este punto, ya que entendió que una norma que establecía una determinada forma de calcular los recargos para la DGI no era aplicable a otras administraciones o en otros términos de los que estuvieran establecidos en la ley. En particular, no lo dijo para otras administraciones, sino que lo dijo para que no se aplicaba para las hipótesis distintas de la prevista en la ley. La ley habla de la anulación jurisdiccional del acto administrativo y no lo hizo extensivo a la revisión en sede administrativa del acto por vía de revocación. Con lo cual, a mi juicio, dimos un pasito atrás en esto, pero no le quita, a mi entender, validez a esta premisa. Las garantías se interpretan siempre en sentido extensivo, expansivo, y nunca dan pie a interpretaciones a contrario sensu. Las garantías, además, recordemos que se distinguen para buena parte de la doctrina como sustantivas y adjetivas. Un libro de Linares de 1944, un pensador argentino formidable, que en lo que constituyó, si mal no tengo entendido, su tesis de doctorado, sostuvo en aquel entonces que las garantías se dividían en sustantivas y adjetivas, pero que en definitiva estaban todas unidas en una misma idea, que era la del due process of law, es decir, la del debido procedimiento aplicado en términos no solo remitido al procedimiento administrativo, sino a el correcto proceso de aplicación de la ley, realizado tanto por el juez como por la administración e incluso como por el legislador cuando lo desarrolla. Más adelante incluso le va a cambiar la denominación a esta tesis y va a pasar de llamarlo el debido proceso a llamarlo la razonabilidad, para englobar todo el fenómeno que aúna a las garantías. Las garantías sustantivas son aquellas que tienen que ver con el presupuesto de una resolución justa, lo cual nos lleva, por supuesto, a dificultades mucho más importantes que las adjetivas, que son aquellas que deben cumplirse para entender que el procedimiento ha sido válido o adecuado. En esta perspectiva, el procedimiento administrativo es en sí mismo una garantía y tiene, hay que tenerlo en cuenta, el procedimiento una finalidad esencial de protección de los derechos fundamentales que están siendo discutidos en esta decisión administrativa a ser dictada. Por lo tanto, siempre las normas sobre el procedimiento deben ser interpretadas en clave de garantía y conforme a la finalidad constitucional. En cuanto a las garantías adjetivas, tengan en cuenta, y esto siempre es bueno tenerlo presente, que tanto el artículo 8º como el artículo 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, refieren a ellas. No me voy a detener por ahora en esta distinción que está ahí, pero sí en lo importante que es que para la jurisprudencia de la Corte, y esto es bueno recordarlo, todas las autoridades están obligadas a efectuar un control de convencionalidad. Es decir, todas las autoridades estatales de los Estados miembros, y a esto me refiero con desde las autoridades administrativas a las judiciales, a las legislativas, deben efectuar un control de convencionalidad de las normas de aplicación o de las normas a producir en cualquiera de los supuestos en los que deban actuar. Esto surge además claramente como aplicable al derecho administrativo en particular, es decir, las garantías que están reguladas en la Carta
aplican no solo a los procesos penales en los cuales se discute una eventual responsabilidad criminal, sino, como lo ha dicho en el caso del Tribunal Constitucional versus Perú de 2001, aplican a los asuntos de derecho administrativo y, como les mencionó también, en Hellman versus Uruguay y en García Ibarra versus Ecuador, determina que el control de convencionalidad y aplicación de la jurisprudencia de la Corte debe ser aplicada en todos los casos por cualquiera de los órganos de aplicación. Este criterio parece ser también un criterio extendido en virtud de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya en el caso Bentham de 1985, sostenía que las garantías destinadas a los procesos civiles también aplicaba a las administraciones, en particular lo aplicaba a la corona, en ese caso en concreto. Estoy mirando el tiempo y ya estoy aproximándome a la media hora, o sea que creo que podemos extenderlo a 2 o 3 horas en la charla de hoy sin problema. Es una broma, no se asusten. En cuanto a las garantías sustantivas, que son las que muchas veces no son objeto de especial atención, sí me parece interesante señalar que la primera garantía que tenemos es la de la verdad. Es decir, la realidad como garantía, el ajustarnos a los hechos que ocurren verdaderamente, es la primera medida de garantía sustantiva. El principio de verdad material es un principio esencial en el procedimiento administrativo común y en particular es un principio aplicable al procedimiento administrativo tributario. No solo opera en favor de la administración a la hora de interpretar el hecho generador y de pretender su aplicación, incluso desconociendo las formas jurídicas adoptadas por los particulares, sino que esa verdad opera de principio también en contra de la administración. Es decir, cuando la verdad se opone a la interpretación administrativa, debe primar la verdad. Sucede que hay que definir hasta dónde esto es oponible al legislador. A mí me preocupa señalar que asistimos a una cada vez más intensa propensión a sustituir, bajo el argumento de la eficacia y de la eficiencia, a sustituir la realidad por verdades presuntas o por verdades fictas. Y a mi juicio, este principio de la verdad es un principio aplicable también al legislador. Es decir, el legislador debe justificar para que su acto sea ajustado a la Constitución y ajustado al régimen de convencionalidad, el porqué de la opción por medidas sustitutivas de las realidades, estableciendo presunciones o ficciones. Ya sabemos, y lo hemos visto también, la alta censura que se ha hecho en el ámbito de la dogmática del derecho tributario a la utilización indiscriminada de las presunciones como forma de pretender proteger el interés recaudatorio. El debido proceso, la admisión de la prueba del contribuyente, salvo una justificada y razonable restricción establecida por norma legal, no es admisible y por ende yo planteo una cuestión que va más allá y que va al control de constitucionalidad de los actos legislativos. Me pregunto si existe una regla de simplificación legislativa que resulte intrínsecamente más justa que la verdad fehacientemente probada. Es decir, las presunciones absolutas, a mi juicio, deberían estar de principio interdictas en el derecho tributario. Es decir, siempre debería admitirse la prueba de parte del contribuyente de una realidad diferente de aquella que ha establecido como presunción simple la norma. Perdón. Segunda garantía sustantiva, la interdicción de la arbitrariedad. Esta garantía sustantiva tiene que ver con la razonabilidad de todos los actos de la administración tributaria y también incumbe a la razonabilidad del procedimiento. Esta razonabilidad del procedimiento que se va a manifestar mediante la posibilidad de conocer cuáles son los fundamentos y entender arbitrarias aquellas decisiones administrativas que no sean debidamente fundadas. Esto nos lleva a la idea de la motivación de los actos administrativos como un estándar esencial en el Estado democrático de derecho. Nos gusta decir que la motivación es una humilde rendición de cuentas que hace quien ejerce el poder público. Rinde cuentas ante los administrados, que son aquellos que le han conferido el poder público, porque el poder depende del único soberano que es el cuerpo electoral en nosotros o el pueblo, organizado políticamente, la soberanía reside en la nación, pero además quien ejerce el poder debe rendir cuentas ante quienes lo controlan, y quienes lo controlan son los magistrados. Es decir, por ende, la motivación permite el control. Si no hay motivación, hay arbitrariedad, básicamente porque no podemos controlar aquello que se ha decidido.
Incluso el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Uruguay, en el año 2010, y para quien le interese conocer antecedentes, por supuesto voy a quedar a disposición luego para pasarles antecedentes con mucho gusto de estos fallos, dictó una serie importante de fallos en los que anuló resoluciones de la Dirección General Impositiva, que había establecido unas cuantías fictas a las cuales estaba autorizadas por una norma legal, pero que el tribunal dijo, no explicitó qué situación de hecho consideró para decir o para afirmar que había cambiado la situación económica y que por ende era más ajustado el ficto que se estaba aprobando ahora que el ficto que regía antes. Es decir, al no establecer una ligación lógica entre un presupuesto acreditado y una premisa a la que se estaba dirigiendo como conclusión, entendió que no había motivación el tribunal y por ende incluso en materia de fictos anuló. Es frecuente la anulación de actos administrativos en Uruguay basado en defectos de la motivación. Y en este sentido, ha adherido a un criterio que sostuvimos hace ya bastante tiempo, que la motivación no es la falta de motivación no es un mero vicio formal del acto, sino que es un vicio sustancial, tiene que ver con la expresión de la voluntad administrativa que se ha formado y por ende tiene que ver con la arbitrariedad, no es solo formal, es sustancial. Esto implica, por ende, que no puede ser subsanado a posteriori, no se admiten las motivaciones a posteriori. Debe sustentarse en motivos ciertos, debe adecuarse al fin debido y por ende existe una interdicción de la desviación de poder. La arbitrariedad entraña también, muchas veces, un fin distinto del fin declarado, proclamado o incluso a veces proclamado con otro vestuario. Muchas veces, cuando se aplican sanciones, a ustedes les contará, las administraciones razonan en términos de dar una sanción ejemplarizante. Y a mi juicio, el concepto de ejemplarizante está íncito en el rango asignado por la ley que autoriza aplicar una sanción. El reconocer que lo que se quiere hacer es dar una sanción ejemplarizante no hace más que agregar a la sanción un plus que nada tiene que ver con la justicia del caso concreto. Es decir, que la administración en ese caso está siguiendo probablemente un fin público, pero un fin público que no se adecua al fin previsto por la norma. Por ende, el juicio de proporcionalidad es también parte de lo que hacen los magistrados en Uruguay y por lo cual en muchas ocasiones han anulado actos administrativos dictados por administraciones tributarias. Luego otra garantía sustantiva es la de la separación de poderes como mecanismo para evitar la arbitrariedad. La restricción de la presunción de legitimidad de los actos administrativos, un tema que a mi amigo Serviliano sobre el cual no puedo hablarle porque me siento un recién ingresado en el tema frente a la erudición de su tratamiento, pero sí debo reconocer que en Uruguay, desde 2010 a esta parte, la presunción de legitimidad de los actos administrativos ha sido descartada como elemento de inversión de la carga de la prueba por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al cual lo calificó como un mito pernicioso. Es decir, a partir de 2010, no se reconoce una presunción de legitimidad de los actos administrativos en la jurisprudencia administrativa uruguaya, lo que no quiere decir que se asuma una presunción de ilegitimidad, que simplemente no se presumen legítimos. Luego, por otro lado, la separación de poderes y el principio de legalidad aplicados en sentido estricto implican la restricción a la ejecutoriedad directa de las medidas o decisiones administrativas en materia tributaria. Les menciono simplemente un caso, no en Uruguay, sino en Argentina, que me pareció bien interesante, que es el caso de la sentencia de 2010, en el caso AFIC contra Intercorp, en el cual se pretendía la aplicación de unas medidas cautelares mediante desaprehensión directa que habían sido habilitadas por una norma legal. La Corte Argentina en ese caso aplicó un criterio, a mi juicio, garantista y señaló que las medidas cautelares de desaprehensión eran afectaciones de derechos que solo estaban reservadas a los magistrados, es decir, no estaban alcanzados dentro del ámbito de la autotutela administrativa y por lo tanto no podían ser aplicadas ni autorizadas por la ley a la administración. Esto determinó la declaración de inconstitucionalidad sin perjuicio de que la Corte se cuidó de mantener un equilibrio muchas veces prudente, que los jueces reconocen, o deferencia, que a veces llamamos para calificar una extensiva idea de prudencia respecto de la administración por parte de los jueces, y dijo, en este caso concreto,
estas medidas, esta inconstitucionalidad no determina que las medidas ya dispuestas caigan. Las medidas que la administración ya dispuso quedan firmes. Ahora, de acá en adelante la administración sabe cómo aplicamos el derecho y saben que esta ley es inconstitucional, por lo tanto no pueden seguir aplicándolas hacia el futuro. En Uruguay un problema que se planteó y donde se discutió este tema fue el relativo a la clausura de establecimientos comerciales por parte de la Dirección General Impositiva. Una norma había establecido, en principio, la posibilidad de que la administración clausurara los establecimientos en los cuales se encontraban determinados tipos de deficiencias documentales, lo que fue señalado como inconstitucional por la doctrina y motivó un cambio en la ley que aprobó la intervención judicial, pero con, a mi juicio, una pequeña trampita. La administración le pedía al juez la clausura del establecimiento comercial, pero si el juez no se pronunciaba dentro de los 3 días, la administración quedaba facultada a hacer esa clausura de manera directa. Lo que normalmente sucedía es que podía hacerlo. De todas maneras, esta disposición legal fue derogada recientemente, con lo cual esto ya es una discusión más vinculada a problemas del pasado que al presente. Con respecto a las garantías adjetivas, me voy a centrar en la garantía del debido procedimiento. Y entonces, hablamos del procedimiento administrativo en un sentido formal, pero también debemos hablar de él en un sentido sustantivo o, como dice alguna doctrina, en un sentido fuerte. El procedimiento administrativo es un conjunto de actos y operaciones materiales tendientes al dictado de una resolución administrativa. Sin embargo, a mi juicio, esta definición es exclusivamente formal y no nos alcanza. Es un conjunto de actos para el dictado de una decisión administrativa, pero atendiendo a un fin. Y ese fin siempre es dúplice. Por un lado, balizar el poder, encauzarlo para que se conduzca al fin que prevé la norma que atribuye la competencia. En el caso de las administraciones tributarias, el fin no es recaudar, y esto puede llamar la atención. El fin de las administraciones tributarias no es recaudar. El fin que persigue la administración tributaria es recaudar cuando corresponde y no recaudar cuando no corresponda. Por ende, esto a mi juicio tira por tierra lo que es un vicio bastante frecuente, que siempre en las clases acostumbro a preguntarles en los posgrados a quienes son funcionarios de las administraciones tributarias. Si hay 2 interpretaciones posibles y ustedes son funcionarios fiscales, ¿cuál interpretación prefieren? ¿La que establece que se puede cobrar y la que establece que no se puede cobrar al contribuyente? La respuesta del 100% es la que establece que debe cobrarse. Pues bien, la respuesta no es esa. La respuesta es, debe preferirse la interpretación que corresponda conforme a derecho. Nadie discute el método, simplemente asumimos un juego de roles. Entonces, el procedimiento atiende ese fin complejo, que es el de la obtención del resultado, que es el dictado de un acto administrativo conforme a derecho, balizando el poder, pero además para ejercer adecuadamente el control de la administración en orden a las garantías constitucionales. Hay, de todas maneras, una cierta minusvalía de los defectos formales en el procedimiento. Si ustedes miran el artículo 48.2 de la Ley Española de Procedimiento o el artículo 7 en el Decreto 500 del 91 en Uruguay, van a darse cuenta que tenemos una minusvalía con un poco de menor rigor respecto a los vicios formales. En España se los trata como vicios que en principio causan no la nulidad absoluta, la nulidad de pleno derecho, sino la anulabilidad del acto administrativo, y es más cuando esos vicios no adquieren determinada trascendencia o cumplen con el fin para el que fueron previstos, de todas maneras no causan siquiera la nulidad, es decir, admiten la subsanación del procedimiento. En Uruguay pasa algo más o menos similar, en el sentido de que el artículo 7 del decreto 500 establece que los vicios de forma pueden ser subsanados en aquellos casos en los que se consideran subsanados y no causan nulidad cuando no son trascendentes, cuando no disminuyen garantías o han cumplido con los fines para los cuales las formas han sido. De todas maneras, existen garantías que están a medio trajín entre lo puramente formal y lo sustancial y por ende tenemos que tener en cuenta. Derechos que son al mismo tiempo garantías. En primer lugar, la inspección como procedimiento de auditoría fiscal debe ser conocida desde el comienzo por el administrado. Es más, se discutió en Uruguay si debía estar precedido o no de una decisión administrativa formal. Lo cierto es que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo lo reserva esto para el ámbito interno de la administración, no tiene eficacia externa respecto al administrado, pero sí debe existir una notificación personal del administrado mediante el labrado de un acta de inicio de inspección, que a su vez oficia de garantía para determinar el periodo en el cual se va a desarrollar la revisión o auditoría. El particular obviamente que tiene derecho a tener
una asistencia de un profesional de su confianza, tiene derecho a controlar la producción de la prueba, a que se respete la intimidad, es decir, a no ser vulnerado en los aspectos propios de su intimidad, a ser considerado inocente y no autoincriminarse, y a tener un procedimiento de duración razonable. Sobre estos puntos hago algunas pequeñas reflexiones que voy a tratar de que sean muy breves para no pasarme demasiado el tiempo. En primer lugar, el derecho a producir prueba, a controlarla, a controlar su producción y valorarla. En Uruguay, estas cuestiones dieron lugar a una jurisprudencia muy intensa del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En primer lugar, el derecho a que la prueba sea recabada conforme criterios legítimos, es decir, que sea recabada mediante procedimientos adecuados y con mecanismos de preservabilidad que garanticen que la prueba retirada es efectivamente la que se va a incorporar al expediente. Además, no se permite, de acuerdo con la jurisprudencia del tribunal, la existencia de una especie de shopping de las pruebas, es decir, la elección de qué pruebas me sirven por parte de la administración y desechar aquellas que no me sirven. La prueba es toda, es una y debe considerarse global y genéricamente dentro del procedimiento. Por otro lado, el derecho a producir prueba por parte del administrado y a recibir explicaciones razonables en caso de rechazo de las pruebas. Es decir, las únicas razones por las cuales la prueba puede ser rechazada cuando la ofrece el administrado deben vincularse con aspectos estrictamente jurídicos en el procedimiento, es decir, que sea prueba inadmisible o prueba ilegítima, o que sea inconducente o no pertinente al objeto de la investigación. Pero obviamente además esta calificación va a ser objeto de revisión jurisdiccional posterior. Luego, la determinación de los hechos como fundamentación del acto administrativo y la interdicción del blanco móvil durante el procedimiento. En algún caso, la administración, y hay una sentencia que está mencionada, es la perdón, no les aclaré, estas son todas sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Hay una sentencia del año 2012 que establece que la administración no puede variar sus argumentos para terminar grabando luego de haber hecho un recorrido de distintas fundamentaciones. Por ejemplo, te grabo por el impuesto a la renta porque entiendo que lo que existió fue una sucesión de empresas. Se presenta el contribuyente y prueba que no existió sucesión de empresa. Entonces dice la administración, bueno, no hay sucesión de empresa, pero de todas maneras te voy a grabar porque existe responsabilidad de los representantes que actuaron personalmente en una y en otra, entonces hay conjunto económico. Bueno, entonces me tengo que defender del conjunto económico. Y después que me terminé de defender del conjunto económico, me dice la administración, no, bueno, está bien, no hay conjunto económico, pero adoptaste forma jurídicamente inapropiada y por ende la realidad me lleva a decir que estás igualmente grabado. Esta idea de blancos móviles, es decir, que el administrado tenga que estarse defendiendo de distintas argumentaciones porque la única finalidad es grabarlo, terminan siendo una especie de alteración del orden natural del procedimiento administrativo. Y esto es lo que ha dicho el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para anular este tipo de actuaciones. Y finalmente, la vinculación que existe entre el secreto tributario y el derecho de defensa. Esto no es menor, porque en algunos casos en los que 2 o 3 contribuyentes están vinculados en expedientes que tienen hechos correlativos, pueden generar prueba que sea importante acreditar en uno y en otro. En algunos casos las administraciones tributarias se han opuesto al secreto tributario para no cruzar información entre los distintos expedientes. A mi juicio, y esto lo sostuve en un artículo publicado en la revista de la Universidad de Montevideo, en la revista de Derecho de la Universidad de Montevideo hace ya varios años, sostuve que en realidad no corresponde directamente hacer primar el secreto tributario por sobre el derecho de defensa, sino que lo que debe hacerse es un procedimiento de ponderación de estos principios. Es decir, determinar en qué grado de razonabilidad uno es aplicable respecto del otro. Lo primero que nunca hacen las administraciones tributarias, y debieran hacer siempre, es preguntarle al otro contribuyente si está o no dispuesto a relevar el secreto tributario, porque el secreto es del contribuyente, no es de la administración, o las administraciones no lo hacen, deberían hacerlo. Y en caso de negativa, también debería determinarse qué aspectos o ámbitos del secreto tributario son objeciones insalvables para poder acceder al expediente por parte de otro contribuyente involucrado. Y finalmente lo que debemos preguntarnos es, ¿puede la administración sancionar o aplicar una determinación tributaria sin que se pueda controlar la prueba producida porque ella responde al secreto de otro? ¿O en realidad lo que deberíamos afectar es el derecho al crédito tributario para no afectar un derecho individual de manera irreversible? Esta es la última pregunta que sobre este tema les dejo planteada. Sigo con las
garantías adjetivas y ya estoy llegando al final. En Uruguay es bastante asentada la idea de que existe en el ámbito tributario, porque involucra no solo una determinación, sino también la posibilidad de un procedimiento de índole sancionatoria referido a infracciones tributarias, la aplicación de los principios tradicionales en materia de derecho punitivo o derecho sancionatorio estatal. Por ende, en primer lugar, hay una atenuación de las reglas de la presunción de conocimiento del derecho. Es decir, cuando las reglas se transforman en tan complejas, el principio de que todos conocemos el derecho, o el derecho se reputa conocido, sufre algunas atenuaciones, y en algún antecedente de un tribunal de apelaciones en lo civil, se dispuso que no podía sancionarse a un contribuyente que había intentado averiguar si tenía que tributar, y las distintas reparticiones en las que había asistido le habían dado informaciones retaseadas o no completas. Con lo cual dijo, el tributo nace porque es de derivación legal, pero lo que no puede aplicarse son sanciones, porque en definitiva la situación jurídica de ese administrado no es proclive, no admite la aplicación de una sanción, puesto que se encontraba de buena fe, y lo que influyó fue la complejidad del derecho en el caso concreto. O sea que esta es una primera atenuación que opera, a mi juicio, adecuadamente con una perspectiva garantista. Luego, el derecho a elegir una defensa y no ser coadyuvado, no ser, coaccionado. Esto es otro aspecto en el cual muchas veces sucede que el hecho de aparecer con un abogado en una administración tributaria es señal de mala palabra. Siempre digo, nada mejor para un funcionario público que aparezca alguien con un abogado, porque eso lo va a ayudar a que ese procedimiento al menos no tenga después la objeción de disminución de garantías. Luego, el derecho a recurrir, el derecho a objetar sin que existan consecuencias negativas. No estoy hablando ya de la no reformatio impejus, estoy hablando del derecho a recurrir sin que por esa razón me apliquen sanciones. A veces las normas tributarias para acceder a determinados regímenes de facilidades de pago condicionan el acceso a la previa renuncia de los medios de impugnación ejercidos. A mi juicio, esta solución es inconstitucional. Y es inconstitucional porque implica la renuncia genérica, aun cuando sea en un caso concreto, la renuncia genérica a un derecho fundamental, que es el derecho a recurrir o a impugnar, que está en la Carta de Derechos, pero además que está en la Constitución implícitamente reconocido en el artículo 72. Hay una sentencia de 2010 que aplica a un tema de funcionarios públicos, pero en el cual el Tribunal de lo Contencioso Administrativo reconoce expresamente que no pueden haber medidas indirectas que restrinjan el derecho a recurrir. Y en Astorga Bras, en Argentina, que es una sentencia de la Corte Suprema del año 98, también la Corte estableció que existía una ilegitimidad cuando para acceder a una licencia de un canal de televisión se exigía previamente haber renunciado a los recursos. Creo que esto es trasladable sin más al ámbito tributario, y esto que especialmente se aplica en materia de regímenes de financiación o facilidades de pago es especialmente aplicable. Y finalmente, el derecho a no autoincriminarse, a generar prueba en contra de la administración, y normalmente un punto que se hace valer por las administraciones, el deber de colaboración y de buena fe. Hay que articularlo, y en Uruguay el Tribunal de lo Contencioso Administrativo reconoció la aplicación de las advertencias Miranda en el marco de los procedimientos administrativos tributarios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien que puede autoincriminarse va a declarar, la tesis del tribunal ha sido que debe informarse por parte de los funcionarios, que tiene derecho a guardar silencio, que tiene derecho a tener asesoramiento debido antes de formular esa declaración, y que por ende lo que diga puede ser utilizado en su contra. Con lo cual, sienta un precedente muy importante en materia de traslación de garantías de los derechos en materia criminal o penal al ámbito tributario. Si hablo del principio de debido procedimiento y del contradictorio pleno con la vista previa, puede que no vaya a terminar de hablar hoy, con lo cual les pido disculpas porque no voy a ingresar en este punto. Hay otro tema que si después en la charla ustedes tienen ganas lo podemos conversar, que es otra amenaza a las garantías, que es el de el derecho a una decisión administrativa humana. Podemos hablar de que tenemos derecho a una decisión administrativa humana, y esto nos pone frente al problema de las decisiones automatizadas de las administraciones. Insisto, el paradigma de la eficiencia nos empuja a tener resoluciones administrativas cada vez más fincadas en procedimientos automatizados. Acá tenemos que distinguir dos alternativas. Una es
lo que hablamos o nos gusta señalar como de Deep Blue a AlphaZero. ¿Qué quiere decir esto? Fueron dos mecanismos informáticos creados para jugar al ajedrez. El primero se basó en la incorporación de años, decenios de experiencia de jugadores de ajedrez en una máquina. Es decir, se incorporó a un programa, a un algoritmo, cientos de estrategias que eran aplicados por la máquina en el juego contra el humano. AlphaZero es la más reciente y en realidad fue un mecanismo que ya no precisaba aprender todo lo de los anteriores, sino que ella misma, a partir de la programación y de sus algoritmos, iba aprendiendo y desarrollando estrategias nuevas. La diferencia entonces es entre una decisión automática y una decisión autónoma. Es decir, una decisión que responde indefectiblemente a un programa o una decisión que se ha generado autonómicamente en virtud de un programa. Esta última es lo que llamamos self-learning o inteligencia artificial. En materia tributaria, a mi juicio, esto va a plantear algunos desafíos fundamentales. Y el primero de todo va a ser el de todos, va a ser el de determinar si efectivamente no hay un quiebre de la legitimación democrática de las decisiones que se adoptan. ¿Qué acceso a los algoritmos tenemos? ¿Cómo las máquinas deciden? Ayer hablaba con unos clientes en nuestra firma respecto de un impuesto, que es un impuesto que grava la propiedad inmobiliaria, respecto del cual está definido enteramente por un algoritmo. Ese algoritmo no es publicado. A su vez, si accedo a ese algoritmo, ¿cómo puedo interpretarlo adecuadamente si es como que estuviera escrito en chino o que estuviera escrito en húngaro? Y ya sabemos que el derecho a la buena administración admite por lo menos que me hablen en mi idioma. Entonces, estos son desafíos que se van a ir planteando y a mi juicio hay algunos antecedentes que se dieron en Italia que simplemente se los comento para que lo tengan presente y lo estudien si les interesa. Es una sentencia del Consejo Italiano del 13 de diciembre de 2019 referida a un tema de administración pública de educación. No es tributario, pero a mi juicio los razonamientos son enteramente trasladables. Y habla de la garantía esencial a tener una intervención humana en base a la cual yo pueda juzgar la razonabilidad de lo decidido y que revise lo decidido por una máquina. Como antecedente me parece bien interesante para que terminemos esta charla y simplemente cierro con esto. Acostumbramos a poner el tema de las garantías como contrapuesto al interés recaudatorio. Y esto no es más que un paralogismo de falsa oposición, como nos enseñara el filósofo uruguayo Bá Ferreira. Es decir, no hay necesariamente una oposición entre estas dos premisas. ¿Y por qué? Porque el interés recaudatorio, si es que existe, integra el interés general. Y el interés general consiste en aunar tanto el interés de las administraciones públicas en la consecución de los fines, como el interés de la regla de derecho en la protección de las garantías y los derechos fundamentales. Ambos derechos, entonces, o ambos intereses están dentro del concepto de interés general. No son opuestos, no hay entonces más que un paralogismo de falsa oposición. Y en este sentido, garantizar la vigencia de los derechos fundamentales con un debido procedimiento es satisfacer el interés general, lo que se va a manifestar en una recaudación debida solo y cuando el derecho lo impone y en los términos y formas en que el derecho lo impone. Si así no fuera, me gusta reflexionar que terminaríamos retrocediendo 400 o 500 años a la idea de Richelieu de hacer del arte de la tributación no un arte jurídico, sino un arte puramente fáctico, que es hacer esa tarea de desplumar al ganso haciendo que el ganso grite lo menos posible. Así que no los aburro más. Les agradezco enormemente el tiempo que me dispensaron y la presencia. Muchísimas gracias. En absoluto aburridos, más bien complacidos con tu exposición, Miguel. Hay varias preguntas muy interesantes en el chat, entonces no voy aquí a robar protagonismo, solamente quiero hacerte dos comentarios más personales y confesionales. El primero, en el inicio de tu exposición, me sentí aliviado saber que no soy el único que en la preparación de un recurso entra en esta discusión que es garantía y que es derecho, ¿no? A los fines de preparar la denuncia, ¿no? Entonces, gracias por humanizar el ejercicio del derecho en mi caso. Y otro comentario antes de entrar en las preguntas
que nos están haciendo y que lucen enjundiosas e interesantes, Miguel, tiene que ver con que el acompañamiento, la asistencia de abogados, aquí la administración tributaria le dice a nuestros clientes, mira, vengan, pero no se traiga el abogado, deje el abogado en la oficina. Lo cual, y se ha convertido en una práctica, ya lo tomamos en forma graciosa, cuando es precisamente es una disminución efectiva de las garantías y del Estado de Derecho en general. Entonces, a propósito de tu comentario de la asistencia de los abogados, Miguel, no quiero extenderme más en mis reflexiones porque hay muchas preguntas aquí en el chat y quiero arrancar con ellas, ¿no? Antonella Santana, que siempre nos acompaña en estos viernes de los encuentros de la ABDT, dice lo siguiente: buenos días, gracias a la ABDT por darle sentido a los viernes. Gracias, Antonella, por tu generoso comentario. Y al doctor Pesuti, que ha tomado el tiempo para compartir tanta y tan buena línea de investigación. Al momento tengo algunas preguntas. Comienzo. A partir del artículo 7 de la Constitución uruguaya, se entiende que sería inadmisible la limitación de derechos mediante leyes materiales, ejemplo, decretos leyes. Por lo que le pregunto, teniendo en cuenta que las leyes tributarias están íntimamente vinculadas con los derechos fundamentales de los particulares, en Uruguay, ¿se considera que las leyes tributarias no pueden dictarse mediante una ley material? Gracias, Antonella. Preciosa pregunta. Porque no les aclaré algo, básicamente porque me di cuenta que el tiempo se me iba a escapar de la mano. Pero la idea del principio de legalidad es un principio de legalidad estricto en Uruguay, o se interpreta de esa manera. Al punto, a ver, una cosa es el aspecto formal y ahora vamos a ver cómo funciona el sistema. Pero el artículo 7 es muy claro. Solo opera por ley formal la restricción de derechos individuales, pero además tenemos otra norma, que es el artículo 85 cuarto de la Constitución, que establece que al Poder Legislativo corresponde la creación de las contribuciones necesarias para atender al gasto público, con lo cual la reserva de ley en materia tributaria es de carácter formal. Por otra parte, en Uruguay no tenemos mecanismos admitidos de delegación legislativa, ni tenemos tampoco mecanismos de decretos de necesidad y urgencia, como establece la Constitución argentina en el artículo 76, por ejemplo. Entonces, esto, claro, en materia tributaria genera un desafío, porque exige al legislador crear el tributo con todos los aspectos y elementos, que además esto está reiterado en el artículo 2 y en el artículo 3 del Código Tributario, con todos los aspectos del hecho generador. Lo que sucede es que muchas veces la Corte, si bien no admite la delegación legislativa, ha flexibilizado el principio y reconoce lo que sería una especie de ampliación de la potestad reglamentaria. Yo llamo reglamento al acto administrativo. En Uruguay los reglamentos son actos administrativos, pero que materialmente, como bien señalaba Antonella, en otros ordenamientos son actos legislativos o son considerados actos legislativos. En Uruguay los reglamentos son actos administrativos y los actos administrativos no pueden en ningún caso crear una obligación tributaria. Gracias. Mira, Miguel, ¿sabes lo que, a propósito de las preguntas que estuve anticipándome leyendo en el chat? Sí, me recuerda cuando yo me quedaba en las vacaciones escolares en Caracas y mis amigos salían de viaje, iban a campamento, iban a la playa y yo esperaba que viniera el amiguito para preguntarle cosas: ¿cómo te fue? ¿Cómo tuvo la playa, la montaña? ¿Conociste a alguien nuevo? Entonces, muchas de estas preguntas revelan un poco esa ansiedad académica e intelectual de los participantes de este chat. Antonella agrega la siguiente pregunta y a propósito iba la anécdota, el comentario anterior. En Uruguay, ¿se concibe la institución de responsabilidad patrimonial del Estado como un derecho subjetivo de los administrados? Mira, me voy a meter en el tema que fue excusa de mi amistad con Serviliano, porque con Serviliano fuimos relatores, él por la Asociación Venezolana y yo por el Instituto Uruguayo en 2010 en las jornadas en Cartagena de India. Y además trabajamos juntos en la redacción de las conclusiones y recomendaciones en esta materia. En Uruguay, sí, efectivamente, existe una norma constitucional que consagra la responsabilidad del Estado por el daño causado a los administrados en la ejecución de los servicios públicos.
Es decir, que específicamente cualquier administración pública, incluso la tributaria, causa un daño y ese daño se da dentro de los criterios que aplica la jurisprudencia, que no son criterios objetivos, sino que es el viejo criterio francés de la falta de servicio. El Estado no actuó, actuó mal o actuó tardíamente. Si se dan esos supuestos, entonces aplica el presupuesto necesario para concluir que existe responsabilidad patrimonial del Estado y por ende el deber de reparar. A mi juicio, y acá permítanme pasar un aviso, la responsabilidad del Estado no es más que una de las tantas manifestaciones de un principio más amplio, que es el principio de la distribución de las cargas públicas. Los principios distributivos de las cargas públicas responden a criterios de actuación normal o de criterios de actuación anormal del Estado, por los cuales todos contribuimos al funcionamiento del Estado. Cuando el Estado actúa normalmente, todos contribuimos en base a ciertos principios, que son capacidad contributiva, beneficio, prestación de servicio en el caso de las tasas, etc. Ahora, cuando nos encontramos en una hipótesis como la responsabilidad, lo que estamos haciendo es distribuir las cargas públicas por la actuación anormal del Estado, que de otra manera sería asumida solo por una persona contribuyente, que es el damnificado. Siempre digo que en estos casos sería como asignar al azar la fuente de derecho. Gracias. Gracias, Miguel. Tengo acá otra pregunta, comentario de la profesora Taormina Capello, jefa de la Cátedra de Finanzas Públicas de la Universidad Central y que nos acompañará el viernes 3 de noviembre con un tema muy interesante vinculado a la aplicación temporal de las normas tributarias y de los criterios jurisprudenciales en materia tributaria. Ansioso también por escuchar a mi queridísima profesora y jefa de la cátedra de la Central, Taormina Capello, con su presentación. Taormina señala lo siguiente: excelente ponencia, profesor, gracias. Plantea una reflexión sobre el caso Hellman. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace suya la tesis de Ferrajoli en cuanto a reservar a los derechos fundamentales como un área indisponible. Ahora bien, ¿cómo queda el tema de la libre determinación y la democracia cuando ésta invalidó 3 plebiscitos, si mal no recuerdo, donde Uruguay decidió sobre la ley de amnistía, Garbarella? Otra reflexión, esta textura amplia o amplísima que otorga una tesis ius naturalista que usted expuso al principio, ¿cómo se contrapone con la predictibilidad siempre necesaria y mucho más en nuestra materia? Y por último, pensando en la reflexión anterior, en Uruguay, la jurisprudencia ocupa un lugar en las fuentes del derecho tributario. Esto es un combo. Sí, Taormina, yo quiero saber si puedo salvar este examen. A priori espero poder aprobarlo, así que muy honrado por las preguntas porque además son todas de una profundidad enorme. Espero no olvidarme de nada y, perdón, y agrego otra cosa, y demuestran además una profundísima inmersión en algunos de los temas de los que hemos tocado. Por lo pronto el caso Hellman. El caso Hellman ciertamente fue objeto de ratificación, pero indirecta por el cuerpo electoral. Es decir, el tema refiere, para los que no lo conozcan, refiere a una ley que se aprobó en el año 1986, 2 años luego de finalizar la dictadura militar, en la cual, amén de haberse amnistiado a los sectores que habían iniciado la revuelta, es decir, a los grupos guerrilleros, se habían amnistiado en el año 85, en el año 86 se aprueba una ley no de amnistía, sino una ley que establece que el Poder Ejecutivo, antes de cada juicio que se iba a iniciar contra un funcionario militar o civil involucrado en la violación de derechos humanos, tenía el Poder Ejecutivo la posibilidad de enviarlo o no a la justicia. Entonces, se objetó la constitucionalidad de esa disposición, la Corte reconoció que esa disposición era constitucional, se promovió un recurso por vía de referéndum contra esa disposición
y no fue anulada la norma legal, lo cual algunos autores dicen no fue tampoco convalidada, el único resultado es que no fue anulada, con lo cual siguió vigente. Sobre esto, luego se llega en un caso concreto a la Corte en el que se plantea este problema, y es cierto, se planteó al menos en 2 veces el tema del mantenimiento por vía de la voluntad popular de la solución legal. Pero lo que no hay que obviar en ese fallo, que es de la Corte, es que la Corte uruguaya ya en 2009 la había declarado inconstitucional. Había cambiado su jurisprudencia y la había declarado inconstitucional. Y la Corte uruguaya hace suyas las reflexiones de Ferrajoli. Es decir, parte de la idea de la zona de lo indisponible. Por si le interesa, y encantado se la envío si le interesa, es la sentencia 325 de 2009 de la Suprema Corte de Justicia. Bien, si le interesa, encantado se la envío. Pero ciertamente el problema ahí va a ser el problema de discusión en términos de legitimidad y no en el término del principio democrático. Por supuesto que estamos en una zona extremadamente complicada, extremadamente complicada. A mi juicio, la explicación racional de esto debe ser que no podemos afectar los derechos de las minorías de manera tal en que se creen categorías irrazonables. Es decir, categorías de negación de derechos fundamentales a circunstancias en las cuales se atiende exclusivamente a una porción minoritaria y por ende afectando el principio de igualdad. Admito que es un tema extremadamente discutible, pero esa es la posición que tomó tanto la Corte en Uruguay como la Corte Interamericana. Segundo tema que Sí, creo que me planteaba te recuerdo, Miguel, la segundo planteamiento de Taormina dice, esa textura amplia o amplísima que otorga una tesis naturalista que usted expuso al principio, ¿cómo se contrapone con la predictibilidad siempre necesaria y mucho más en nuestra materia? Totalmente, Taormina. No me cabe duda de que no voy a, mal pretendería yo venir a solucionar varios siglos de discusión entre estas escuelas. Pero a mi juicio, el partir de una visión y un naturalista no implica renegar de la importancia formal del derecho. Y esa es la precisión que debería ser y que quizá no fui claro. Es decir, en primer lugar, la certidumbre del derecho surge precisamente de la posibilidad de tener normas que tienen un orden formal y una sistematización que lo hace predictible. De todas maneras, sí nos pueden pasar supuestos en los cuales esa aparente predictibilidad termine con soluciones injustas, que son las que, bueno, la doctrina tradicional ha criticado desde autores como Alexis a un positivismo duro en cuanto a que debe intentarse al menos ubicar un fundamento de justicia en esas decisiones. Pero ciertamente me reconozco humildemente imposibilitado de solucionar una discusión jurídica de tan larga data. Sí, y el último tema... La última reflexión de Taormina es, en Uruguay, la jurisprudencia ocupa un lugar en las fuentes del derecho tributario. Perfecto, gracias por la pregunta, porque no lo aclaré. En Uruguay no existe régimen de precedente obligatorio. Bien, no podemos negar la importancia de las decisiones judiciales como fuente material, es decir, son fuente de inspiración de los fallos judiciales, los fallos de los otros jueces, pero no existe una regla de stare decisis y por ende los magistrados en cada caso concreto aplican el derecho según su leal convicción y por ende no hay jurisprudencia como fuente de derecho. Es más, ni siquiera está invocada la jurisprudencia en el artículo 332, que era el artículo ese que yo les refería, que utilizamos para integrar las soluciones no reguladas en la propia Constitución. Gracias. Y Taormina, espero, no sé si aprobar, pero por lo menos haberme defendido decorosamente. Gracias, Miguel. Voy a saltarme algunas preguntas. No voy a omitir las preguntas que me voy a saltar ahora, pero quiero aprovechar este brinco para saludar a Manuel López Oliva, que hoy nos ha acompañado desde Guatemala, miembro de nuestra asociación hermana en Guatemala. De manera que para nosotros es un placer y un gusto y un honor, Manuel, que hoy nos acompañes.
Y Manuel desde Guatemala te hace, Miguel, la siguiente pregunta. Estoy viendo la del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Dice, doctor Miguel, un cordial saludo desde Cobán, Guatemala. Brillante conferencia, excelente. En Guatemala, el artículo 221 de la Constitución regula que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene como función ser contralor de la juridicidad de la administración pública y, en consecuencia, también el acto administrativo. En su país, ¿el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene este alcance? ¿O cuáles son sus competencias? Aprovecho para consultarle cuál es su comentario sobre el tema de la juridicidad. Gracias. Gracias, Saludos. Manuel. Por si le interesa, en la Constitución uruguaya encontrará el régimen del Tribunal de lo Contencioso Administrativo desde el artículo 309 en adelante. La competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Uruguay refiere al análisis de legitimidad de los actos administrativos, es decir, su ajuste o contrariedad a una regla de derecho. ¿Bien? Ahí salto otra vez a conversar con Taormina porque, hablando del iusnaturalismo y de los principios, el artículo 23 del decreto ley 15.524, que regula la ley orgánica del contencioso anulatorio, establece que se entiende por regla de derecho todo acto constitucional, legal, reglamentario, pero también considera regla de derecho a los principios generales. Es decir, que los principios generales en Uruguay son, por norma positiva, considerados regla de derecho. Y por ende, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se limita a apreciar la legitimidad de los actos, no el mérito, y solo puede hacer una cosa, no tiene plena jurisdicción, solo puede anular o confirmar el acto. Y en caso de confirmarlo, de todas maneras puede reservar la reparación patrimonial. Por ende, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es una jurisdicción que obedece en cierta medida al viejo paradigma francés, aquel de juzgar a la administración es también administrar, y por ende se separa del Poder Judicial, se crea como una jurisdicción separada cuya única competencia refiere constitucionalmente de manera expresa y ya solucionada la Constitución respecto de la legitimidad de los actos administrativos. También la Constitución permite que el legislador le agregue, ahora sí, un aspecto de la plena jurisdicción que sería la de la responsabilidad patrimonial, pero hasta ahora el legislador no lo ha hecho, con lo cual, en este sentido, creo que andamos bastante parecidos con Guatemala, Manuel. Gracias, Miguel. Antonella se ve que se levantó temprano y preparó algunas preguntas para nuestro invitado del día de hoy. Dice Antonella en una siguiente tanda de reflexiones, preguntas, señala lo siguiente. Partiendo de los principios de informalidad, flexibilidad y búsqueda de la verdad material que rigen en los procedimientos administrativos, considera que los lapsos de participación del contribuyente durante la fase de sustanciación de los procedimientos administrativos tributarios son perentorios y preclusivos o por aplicación de los indicados principios que guían los procedimientos administrativos generales, pueden entenderse que dichos lapsos no son perentorios ni preclusivos en los procedimientos tributarios. Agrega que si conoce si hay estadísticas, cuál es el estatus de la responsabilidad patrimonial del Estado en los casos de la administración pública. Por ejemplo, cuando se clausuró un local al margen del pronunciamiento del juez respecto al derecho de defensa ejercido por el contribuyente al momento de la sanción de clausura y que finalmente se determina que la administración tributaria no tenía razón. ¿Qué pasa con el lucro cesante, daños materiales, daño emergente del contribuyente que permaneció cerrado sin justificación real? Antonella, primero que nada, lo que le voy a pedir es que por medio de los queridos amigos de Juan Carlos, de Serviliano, me haga llegar su correo electrónico, porque quizás la mejor manera de transmitirle esto sea enviándole una actualización del análisis sobre la responsabilidad patrimonial del Estado en materia tributaria que hicimos hace 4 años para unas jornadas en el Instituto de Derecho Administrativo. Así que si quiere se lo paso, pero no escapo a la pregunta que me hacía. En primer lugar, los plazos en los procedimientos administrativos no son perentorios, no son preclusivos, salvo uno, que es el plazo para recurrir administrativamente. El plazo para recurrir administrativamente está previsto en la Constitución, es de 10 días corridos, es una verdadera salvajada,
y además tenemos otra norma de la Constitución que ha sido interpretado de manera un poco como montaña rusa por los jueces, que ata la posibilidad de reclamar los daños y perjuicios al previo agotamiento de la vía administrativa, es el artículo 312 de la Constitución uruguaya. En esto la jurisprudencia ha estado dividida, ha sido variable incluso la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a si hay que recurrir o no para llegar a la acción reparatoria de los daños causados por un acto administrativo. Pero dése cuenta que si asumimos que es necesario, interpretamos la norma de esa manera, lo que me juicio está equivocado, en 10 días yo no solo no puedo impugnar el acto, no puedo llegar a la revisión jurisdiccional, sino que es mucho peor, yo ya pierdo la oportunidad o la instancia de reclamar el daño causado por la administración con el dictado de ese acto, lo cual es gravísimo y a mi juicio viola toda razonabilidad o todo juicio de razonabilidad sobre el punto. Y luego me preguntaba sobre el tema si tenía estadísticas. Te confieso que no tengo estadísticas y que más bien son pocos los casos en los cuales se ha reclamado responsabilidad patrimonial. A mí me gusta decir que, y lo decía con relación a cuántas inspecciones se llevan ante la justicia y es trasladable al juicio de responsabilidad. En 2012 hicimos sí una estadística respecto de cuántas inspecciones del Banco de Previsión Social terminaban en juicios llevados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y la respuesta es que hay 100 sentencias en el tribunal respecto de al menos 10.000 inspecciones. Es decir, que estamos hablando de que un 1% es el que llega a la justicia. Esto nos habla de dos posibilidades teóricas para investigar. O que tenemos la mejor administración tributaria del planeta, que actúa tan bien que nadie se queja, o segundo, que tenemos un problema bien de acceso a la justicia o bien que existe el temor de pelear con la administración. Yo me incliné a pensar en esto segundo, y esto es mucho más intenso en la responsabilidad. Es decir, que existe un cierto temor del contribuyente a pelear contra la administración por un juicio de reparación. Por aquello que decía mi buen amigo Alejandro Altamirano en una charla, todos podemos tener algún muerto en el ropero y entonces más vale no pelearse con el que tiene que venir a revisar. Gracias, Miguel. Magnífica referencia. Carlos Murga, también consecuente asistente a estos encuentros del ABT, hace la siguiente reflexión. Excelente presentación, doctor Pesuti, amplia y pertinente. Comparto con usted lo sustancial es la legalidad del acto administrativo, del procedimiento administrativo tributario, pero no la recaudación, como sostienen los funcionarios que asisten a sus clases. La recaudación es una consecuencia. Gracias. Serviliano Abache, mi extraordinario amigo, señala lo siguiente: querido Miguel, verdaderamente agradecido por tu magistral conferencia, como nos tienes acostumbrados. Aprovecho para preguntarte, a propósito de tu profunda explicación de las concesiones de los derechos y garantías fundamentales. Te comento que en Venezuela hay un marcado divorcio entre la teoría y la práctica frente a la administración tributaria y los tribunales. Por lo que te pregunto, ¿cuál es el estatus de esta relación teórica-práctica en Uruguay? Sí, te diría que creo que estamos en una zona de pasajes. Es decir, teníamos una estructura formalmente muy bien establecida, con muchos principios. Creo que ya lo dije, pero lo reitero, tuvimos la fortuna de tener a Valdés Costa. Eso influyó definitivamente en el perfilamiento de la estructuración del derecho tributario en Uruguay. Por ejemplo, alguien preguntaba sobre el solve repete. El solve repete no existe en Uruguay, está interdicto desde hace décadas, porque se entiende que es una manera indirecta de afectar el derecho de defensa. ¿Bien? Claro, podés no recurrir, podés impugnar sin haber pagado, el problema es que con los recargos después al final del camino vas a encontrarte con un lío grande. Ahora, sobre esta perspectiva, existió hasta principios de los 2000 una administración tributaria poco tecnificada, pero poco dispuesta a una pelea muy brutal con el contribuyente. Es decir, había poca tecnificación, pero al mismo tiempo eso operaba en dos sentidos. Se acostumbraba a arreglar de manera más sencilla los diferendos mediante acuerdos con la administración y eran mucho menos intensos los litigios. Hacia 2000
2002, 2003, hubo un cambio en la administración tributaria, en 2005, 2006 se reformó la estructura organizativa de la DGI y esto generó una tecnificación, pero además un dato muy importante, los funcionarios pasaron a tener exclusividad, con lo cual pasaron a tener una visión mucho más profesionalizada, yo creo que una aplicación del artículo 60 de la Constitución en Uruguay y con un método mucho más ajustado a una estructura weberiana de organización administrativa y de burocracia, que hace que la administración se perfeccione y genere su propia jurisprudencia y la aplique muy intensamente. Eso llevó en un efecto pendular a que tuviéramos una lucha a brazo partido por las garantías entre 2005 y 2011-2012. Ahí el Tribunal de lo Contencioso Administrativo sentó una jurisprudencia de buen reconocimiento de garantías y eso generó también, a mi juicio, un efecto en la administración tributaria que aún mantiene algunos problemas respecto de esto que les decíamos, en todos lados pasa lo mismo, de algunos funcionarios que si va el abogado se ponen un poquito incómodos, pero también de muchos funcionarios que incluso le dicen, porque lo sabemos por los contribuyentes, que le dicen, mire, yo le recomendaría que usted traiga un abogado. Es decir, que es un funcionario de la administración fiscal lo haga, es algo que a mí me gusta resaltar porque habla de que se ha ido evolucionando en algunos aspectos en el buen sentido. Por supuesto que la lucha sigue siendo a brazo partido entre administración y contribuyentes, pero no quita que hay un reconocimiento en donde la práctica me parece a mí que se ha ido aunando con un régimen formal un poco más previsible. Gracias, Miguel. Rosa Caballero, que nos acompaña en el Consejo Directivo de la ABT, dice, excelente conferencia, doctor Pessutti. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Antonella Santana dice, pregunté mucho porque estuvo muy buena la conferencia, quedé plenamente complacida con la respuesta del doctor Pessutti, ilustra de forma magnífica el tema discutido. Muchas gracias. Estos viernes de la BDT nos dejan hambre de conocimiento y de investigación. Gracias a la BDT. Gracias, Antonella, de nuevo por tus generosos comentarios. Natalie Rodríguez dice, excelente exposición. Natalie Rodríguez desde España nos dice, excelente exposición, doctor Pessutti. Muchas gracias por compartir con nosotros sus reflexiones. Manuel López Oliva, gracias, doctor Miguel. Gracias a la BDT. Gracias, Manuel, por visitarnos hoy. Taormina utiliza su derecho a réplica y dice, profesor, no solo aprobó, usted tiene mención publicación. Agradecida y feliz de haber compartido con usted. Le envié mi correo en privado. De nuevo, gracias. Rosa Caballero, ahora, después de felicitarte, hace la siguiente pregunta. Acá en Venezuela formalmente no existe el solve repete, pero en la práctica y la normativa vigente que concede exorbitantes poderes a la administración nos lleva a que en no pocos casos, el contribuyente se vea constreñido a pagar y que deje a un lado la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa y obtener una tutela judicial efectiva por parte del Estado. Bueno, Miguel, muchísimas preguntas. Yo la verdad me siento muy complacido que nos hayas acompañado. Te robamos tu hora de almuerzo. Me imagino que irás a comerte un buen asado ahora. Gracias de nuevo por aceptar esta invitación. Muy complacido. Y bueno, esta es tu casa. Yo les agradezco enormemente, por supuesto que Montevideo, cuando pase esto, si Dios quiere, dentro de menos tiempo del que esperemos, y ustedes puedan viajar, Uruguay es la casa de ustedes. Así que es solo contactarse con alguno de los amigos que tiene la posibilidad de llamarnos y vamos a estar a disposición para lo que precisen. Encantadísimo y además he aprendido mucho y yo siempre digo que en estas cosas arranco diciendo, hay un administrativista colado porque parto del supuesto de que estamos todos aprendiendo. Así que me voy sumamente enriquecido y agradecido de esta experiencia. Gracias, Miguel. Nosotros nos vemos el próximo jueves en nuestra 6ª jornada de Derecho Procesal Tributario en honor a Alberto Blanco Uribe. El próximo viernes descansamos de los viernes de la BDT y el siguiente viernes nos acompaña Taormina para revisar con nosotros los temas vinculados a la aplicación temporal de las normas tributarias y los criterios jurisprudenciales en materia tributaria. A todos, muchas gracias, buen provecho, nos vemos. Gracias, Miguel.